Cirugía Pediátrica con el profesor Dr. Amadeo Zanotti Cavazzoni. Hola, soy el doctor Amadeo Zanotti Cavazzoni, cirujano pediatra, y en esta entrega vamos a conversar acerca de una condición conocida como varicocele. El varicocele se define como las varices del testículo o de la zona inguinal testicular. Las varices del testículo ocurren desde la pubertad para adelante, generalmente cuando ocurren, y en algunos varones. No todos los varones tienen varicocele y no sabemos exactamente por qué ocurre en algunos y en otros no. Pero la anatomía explica de cómo ocurre. El testículo tiene una arteria que le lleva sangre para que se nutra el tejido y unas venas que son varias, como un plexo, que retorna la sangre hacia el corazón para que vuelva a circular. En ese retorno de sangre es que ocurre una desinteligencia natural, diría así, porque es distinto el lado izquierdo que el lado derecho. Anatómicamente, la vena testicular del lado izquierdo termina en la vena que viene desde el riñón para la circulación principal y termina en forma de T, como si fuese una entrada a una gran avenida en una esquina pequeña. Entonces le va a costar muchísimo ingresar a esa avenida porque los coches que vienen en la avenida grande no paran y no le van a dar paso. Lo mismo ocurre con la sangre que vuelve del testículo, que es un órgano muchísimo menor que el riñón y tiene menos sangre. A la derecha, al contrario, la desembocadura de la vena del testículo es en forma oblicua a la misma gran avenida y ocurre lo que ocurre en la entrada de una gran autopista. Uno se pone al costado y se va metiendo entre los autos que corren y entonces es mucho más fácil que entrar en un cruce en forma de T. Esa es la explicación anatómica del por qué se forman las varices y generalmente ocurren en el lado izquierdo. Resulta que la retención de la sangre que tiene que volver hace que las venas no puedan soportar, además de la posición erecta, parada, no puedan soportar la presión que ejerce la sangre sobre esas venas y empiezan a dilatarse, a tortuarse y se forman las varices. ¿Por qué ocurre eso en la edad de pubertad? Bueno, todos conocemos de que las hormonas que nos hacen cambiar de niños a hombres ocurren en la pubertad. Esas hormonas exigen un crecimiento rapidísimo de todo lo que no creció en 10 años, en un año. Los genitales se desarrollan a tamaño adulto, básicamente. Y entonces requieren de un flujo muy aumentado de la cantidad de sangre que tiene que recibir. Y por eso hay un flujo de retorno también aumentado y ahí está la dificultad anatómica que produce el varicocele. Es importante de que se diagnostique temprano. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor en el testículo, específicamente del lado izquierdo, un dolor que se describe como compresivo. Parece que algo le está comprimiendo permanentemente el testículo. Esa es la referencia de los pacientes que tienen varicocele. Y contrariamente al lado derecho, nunca le molesta. Coincide o empeora con los ejercicios físicos, puesto que el ejercicio físico hace aumentar la cantidad de sangre que circula
a todos los órganos y entonces aumenta la complejidad o el problema de la salida en forma de T. ¿Cuáles son las complicaciones del varicocele? No solamente el dolor, la molestia que causa, sino que a futuro o a largo plazo es una causa de esterilidad masculina. Específicamente actúa sobre las células que producen espermatozoides y no se llegan a producir espermatozoides suficientemente y puede ser una causa de esterilidad. Es muy frecuente que en parejas estériles o con problemas de engendrar, si es el hombre el que haya sufrido de varicocele o sufre de varicocele. Y muchas veces es reversible, pero pasa por un tratamiento de cirugía. Signos de alarma del varicocele, bueno, el dolor que avisa, por supuesto, que puede empeorar con los crecimientos, en la edad, por supuesto, hay que tener en cuenta. Es muy distinto de que un niño de 5 años refiera a un dolor testicular, que hay muchas otras causas, que un niño de 12. A un niño de 12 años sí hay que controlarle y buscar el varicocele específicamente. ¿Cómo se busca? Con ecografías, con tomografías, si hace falta estudios especiales de contraste de sangre. Pero los signos de alarma son justamente el dolor, la hinchazón que ocurre y las varices que son evidentes. Bueno, el tratamiento es muchas veces quirúrgico y cuanto antes se pueda definir es mejor para el futuro y el resultado sobre todo. Espero que les haya sido de utilidad esta orientación sobre el varicocele y nos veremos en unas siguientes entregas. Muchas gracias. Cirugía pediátrica con el profesor Dr. Amadeo Zanotti Cavazoni.